Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Velázquez Bonifacio. A mí me tocó el tema de gastos de operación y capital contable para exponer. Voy a empezar con el tema de gastos de operación, dando una breve definición. En general los gastos, según el libro de auditoría, son las erogaciones efectuadas con motivo de las operaciones de administración, producción, distribución y venta. Usualmente se les clasifica en gastos de administración, gastos de venta, gastos de fabricación, otros gastos, gastos extraordinarios, gastos financieros. Todo esto engloban los gastos de operación de una empresa, ¿no? Tenemos los principios de contabilidad, que es el criterio prudencial. Los gastos deben registrarse cuando se conocen, no obstante que no estén efectivamente pagados, cuando las posibilidades de que se incurran sean altas. Del periodo contable, los gastos deben registrarse en el ejercicio a que corresponde. Si es un gasto del mes de enero, debe registrarse en la contabilidad dentro de ese mes. O si manejamos más generalizado, si es un gasto de 2021, tiene que ser contabilizado en 2021, no en 2022, no en 2023. ¿Cuáles son los principales objetivos de los gastos de operación? Tenemos varios. Lo principal es la revisión de los gastos. Debe obedecer a querer tener la certeza de su correcta realización y que estos cumplan con los requisitos administrativos y los requisitos fiscales, los cuales nos requiere la autoridad para que tenga su validez. Igual deben ser verificados, que los gastos registrados sean reales, que la factura sea real, que el que te realizó la factura el proveedor esté vigente, no exista en la lista del 36B, que corresponde al ejercicio examinado, o sea, que es una factura dentro de ese mes, esa semana o ese periodo o ese año, que están bien clasificados en atención a su origen y concepto. Que un gasto esté correctamente facturado. Si compraste láminas, que diga láminas, no diga otro tipo de concepto como pintura, varillas, etc. Determinar los gastos extraordinarios para descartarlos en el estado de resultado. Tenemos el control interno. Debe existir presupuesto de gastos e informe de las variaciones resultantes en relación con los gastos reales, exigiéndose y responsabilidades a la persona que proceda. Deben estar autorizados invariablemente. Los documentos comprobatorios del gasto deben cancelarse previamente a su pago. Su clasificación debe ser vigilada al registro en los libros. Los procedimientos que podemos encontrar son la verificación documental. ¿Qué es esto? Deben examinarse selectivamente los comprobantes con que cuenta la empresa para determinar lo adecuado de estos, que sean legalmente correctos, que estén autorizados, que sean razonables en relación con las operaciones del negocio, que cumplan con requisitos legales. Análisis de variaciones, ese es el punto número 2, dentro del procedimiento de la revisión de los gastos. Semejante a lo expuesto en ventas, deben prepararse cuadros que muestren los diferentes conceptos de gastos incurridos mensualmente para examinar aquellos meses en el gasto presente o en las reducciones notables. También deben compararse contra las cifras del ejercicio anterior para obtener variaciones e investigar las importantes. En el punto 3 del procedimiento tenemos la conexión con otras cuentas. Algunos conceptos de gastos se originan de otras cuentas, tales como las depreciaciones, amortizaciones, intereses pagados, impuestos sobre ventas. Un ejemplo, compra de un vehículo, lo cual se va a tener que ir depreciando mes con mes, depende cómo lo hayas comprado, no cómo lo hayas adquirido. Un terreno, igual pudiste un inmueble, depende cómo lo hayas adquirido. En estos casos deben aprovecharse el trabajo realizado a las cuentas generadas y cruzar o referenciar
que el importe aplicado a gastos corresponda con el importe determinado en dichas cuentas. Tenemos que hacer en la contabilidad debemos enlazarlos, decir que este gasto tiene relación con este gasto y juntos dejar una nota en la póliza para que sepamos a cuál corresponde. Tenemos las pruebas globales. Otros conceptos de gastos son susceptibles de verificarse globalmente por su carácter de fijos, tales como las rentas o por su carácter de dependientes, tales como las comisiones sobre ventas. En estos casos, un cálculo global puede señalar lo adecuado e inadecuado del total de registro por tales conceptos. La renta mensual multiplicada por 12 meses del ejercicio nos mostraría la cifra total aceptable por este concepto, calculando a futuro de cuánto podríamos gastarnos. Tenemos que verificar que los gastos sean registrados, sean reales, como se mencionó anteriormente. Tenemos un control interno. Para una correcta y oportuna forma de registrar los gastos es necesario contar con puntos fundamentales: la política de gastos, conjunto de reglas y procedimientos a seguir para la realización de un gasto. No solamente se va a gastar por gastar, debe ser un gasto que se requiera dentro de la organización. El presupuesto, ¿no? Con qué presupuesto vamos a contar para realizar el gasto. Y como ya mencionamos, ¿no? Están los distintos procedimientos, que son los 4: análisis de variaciones, verificación documental, conexión con otras cuentas, pruebas globales. Ok, con esto vamos a concluir el tema de gastos de operación y nos vamos a pasar al capítulo de capital contable. El capítulo de capital contable: técnicas y procedimiento de auditoría de capital contable. La definición: la ecuación fundamental de la contabilidad es la diferencia del activo total sustraído el pasivo total. O sea, en pocas palabras, es el activo menos el pasivo, lo cual es el resultado, es capital. A eso quiere decir. Bueno, objetivos de la auditoría de capital: que los valores que se presentan en los distintos renglones de capital contable corresponden por su naturaleza a los rubros correspondientes. Determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia de control interno vigente. Determinar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Integración y clasificación del capital. Lo tenemos por capital social, otras aportaciones de los socios o asociados o accionistas, utilidades retenidas en el negocio, revaluación de activos, aportaciones no reembolsables hechas por terrenos y la utilidad del ejercicio. Esto es lo que integraría el capital. El capital social: tenemos el capital autorizado. ¿Qué es esto? Que es la suma máxima que una sociedad anónima puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Esto ya viene establecido en el acta constitutiva. El capital autorizado y no emitido constituye la diferencia entre el máximo de capital autorizado en la escritura de la sociedad o su reforma. Capital emitido y no suscrito representa aquella parte del capital social respecto a la cual existe ya una decisión de las autoridades de la empresa. Ya decidimos soltar una mayor cantidad de capital, pero no ha quedado firme dentro del acta. Capital suscrito y no pagado representa aquella parte del capital social respecto de la cual ya existe compromiso de los socios, muy parecido al emitido, pero pues no ha sido cubierto la cantidad de capital. Si vamos a aumentar el capital en 100,000 pesos, aquí estamos hablando que ya hicimos el documento, pero no ha sido pagado. Capital pagado representa la cantidad de los socios han aportado efectivamente, lo cual ya integraría el acta constitutiva. Las utilidades retenidas como ejemplo serían reservas, que son aquellas utilidades que han sido separadas, que se van a utilizar de una forma específica, no sé, para cuando en algún momento la empresa esté no sé, en quiebra, cuando tenga que hacer una remodelación, cuando quiera hacer un aumento de ciertas actividades, bueno, ahí puedo utilizar ese capital que está en reserva. Reserva de revaluación: en los casos en que por circunstancias extraordinarias y justificadas se efectúen revaluaciones de activos como el resultado neto de las mismas. Bueno, tenemos aportaciones de otras personas, ¿no?
Soy aquellas entidades cuya finalidad no es fundamentalmente lucrativa, sino el prestar un servicio. Pueden recibir aportaciones no reembolsables de personas extrañas de la entidad, alguien que quiera hacer un pago a la empresa de capital. Las utilidades del ejercicio se considera como una parte de las utilidades retenidas en la empresa. Es necesario que las utilidades del ejercicio se presenten en el balance a fin de cada ejercicio. Eso se tiene que presentar en el balance general para saber qué utilidad tenemos, y de eso vamos a manejar la utilidad retenida y las técnicas y procedimientos, ¿no? Ok. Podemos también clasificar, ya manejamos cómo se clasifica el capital, ¿no? Tenemos unas reglas. La regla de evaluación se expresarán en unidades de poder adquisitivo a la fecha del balance. El capital social representa la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas y la actualización que corresponda. En el caso de acciones sin expresión de valor nominal, se consideran al valor que conste en las actas correspondientes. Las donaciones deberán formar parte del capital contribuido y se expresarán a su valor de mercado. Las cuentas de capital no deben utilizarse para reflejar transacciones de resultados. En el caso de que los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad en efectivo o en bienes, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción a las pérdidas acumuladas. Los dividendos decretados pendientes de pago no forman parte del capital. Las reglas de presentación: cuando los accionistas no exhiben totalmente el importe de las acciones suscritas, la diferencia entre el importe entregado y el importe pendiente de pago deberá considerarse como capital suscrito no pagado, restando al renglón de capital social. Lo que no hayamos entregado sería el capital suscrito, que ya está firmado y autorizado, pero no ha sido pagado, y la diferencia sería el capital social íntegro. No es aceptable presentar la cantidad pendiente de pago como una cuenta por cobrar a los accionistas de la entidad, aun cuando estén parados por títulos de crédito. En los estados financieros se deben revelar todas las características del capital contable y sus restricciones, como pueden ser las siguientes. Aquí, para ser más exactos, es que en los estados financieros debemos dejar unas notas de que el capital esta parte del capital no ha sido pagado, no ha sido suscrito, está retenido, está en esta parte. Esas son las notas, para ser más exactos. Y mencionar cuánto tenemos de capital, cuánto está en muebles, cuánto en inmuebles, en aportaciones, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar que los saldos y movimientos estén de acuerdo con la escritura constitutiva y sus modificaciones, régimen legal aplicable y los acuerdos de los accionistas. Verificar que los conceptos que integran el capital contable estén debidamente evaluados. Determinar las restricciones que existan. Y el procedimiento que tenemos aquí sería verificar que los movimientos del capital contable estén autorizados. Verificar que de la existencia e integridad. Pruebas de evaluación, declaraciones de la administración. Aquí vamos a ocupar al Consejo de Administración, a los socios, accionistas y al administrador único o representante legal, que todos estén enterados de las modificaciones o movimientos que va a existir en el capital contable o capital social también. Bueno, con esto vamos a concluir el tema de exposición de gastos de operación y capital contable. Hasta luego.